Hola chicos, bienvenidos a la tercera clase de nutrición. Yo soy la doctora María Gabriela Flores, soy médico nutrólogo, estoy a la orden en la cátedra para cualquier pregunta. Bueno, niños, vamos entonces a empezar con esta última clase de nutrición. Retomando un poquito lo que es el tema de nutrición, en la primera clase, pues vimos, les di un poco acerca de cómo hacíamos el diagnóstico nutricional de un paciente, cuáles eran los parámetros, los indicadores, las variables que teníamos que tomar desde el punto de vista del examen físico nutricional. Les hablé sobre los macronutrientes. En la segunda clase les hablé sobre los micronutrientes y de sus patologías asociadas. Ahora bien, siguiendo con el curso de lo que es el estudio del paciente desde el punto de vista nutricional, pues vamos a llegar al momento de poder calcular lo que llamamos el requerimiento energético, es decir, el requerimiento de energía que es adecuado para un individuo en específico. Para ello tenemos que conocer cuáles son las unidades en las cuales se expresa la energía, el consumo de energía. La primera es la caloría, que creo que la conocemos todos desde el punto de vista químico. Una caloría es la cantidad de energía calórica que se requiere para elevar un grado centígrado, un mililitro de agua, a una temperatura de 15 grados centígrados. Una kilocaloría es aproximadamente 1000 calorías, pero desde el punto de vista nutricional la diferencia energéticamente hablando, a veces los términos son confundidos. Y la segunda forma de unidad de medición del consumo de energía es el Joule. Lo vemos muy relacionado con los países nórdicos e incluso los países europeos. Mide la energía en términos de trabajo mecánico, es decir, es la cantidad de energía que se requiere para acelerar un newton en un metro. Una kilocaloría equivale a 4,184 kilojoules. Bien, debemos de conocer cuánto es el aporte energético por una cantidad específica de macronutrientes que nosotros consumamos. Entonces, allí es donde viene el concepto de la energía metabolizable, es decir, la energía que aportan estos macronutrientes en la alimentación. Los carbohidratos se dice que aportan 4 kilocalorías por gramo. La grasa aporta 9 kilocalorías por gramo, la proteína 4 kilocalorías por gramo, y aquí debo de hacer mención en el alcohol. El alcohol aporta 7 kilocalorías por gramo, pero son consideradas calorías vacías, es decir, aporta energía más no nutrientes y casi se absorbe en totalidad a nivel del estómago. No sufre lo mismo que sufren el resto de los macronutrientes que tienen que pasar por un proceso de digestión consecutivo. Bien, cuando hablamos del consumo de energía tenemos que hablar de sus componentes. El cuerpo humano gasta energía de la siguiente forma. El primero es por el consumo de energía en reposo. El segundo es el efecto térmico de los alimentos y el tercero es la energía que gasta en las actividades físicas. El consumo de energía en reposo es también llamado tasa metabólica basal. Hablemos del mismo. El metabolismo basal es la cuantificación de las necesidades energéticas mínimas para el mantenimiento del organismo en reposo sin actividad física. Recuerden que en este momento yo voy a hacer hincapié en un paciente adulto. El paciente pediátrico nosotros tenemos que cubrir gasto por crecimiento y desarrollo. Pero desde el punto de vista de un paciente adulto, pues garantizar la necesidad de energía para el mantenimiento, que es lo más importante en el paciente adulto. Ahora, ¿cómo vamos a estimar y calcular el metabolismo basal? Se puede calcular de dos formas, ya las vamos a ver. La primera es a partir del peso corporal. Utilizamos una serie de tablas, principalmente dadas por instituciones que son especialistas desde el punto de vista nutricional, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud o incluso Fundacredesa. Eso depende pues de los trabajos que se lleven a cabo o desde el punto de vista de la práctica clínica.
Ahora, lo que sí tenemos es intervalos de edades que se diferencian pues, entre los individuos, que no tenemos que hacerlo, porque es una variable que dicta mucho sobre la necesidad energética. Tenemos también la diferencia entre hombres y mujeres y multiplicamos peso en kilogramos por unos factores y le sumamos otros. Así es como estimamos el metabolismo basal. Luego tenemos una ecuación que se llama la ecuación de Harris-Benedict, que es una ecuación que calcula lo que es la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal tenemos en este caso una fórmula para hombres y una fórmula para mujeres, la cual debo de tener en cuenta que el peso es en kilogramos, la estatura o la talla es en centímetros y por supuesto la edad en años. Si me dan talla en metros o peso en gramos, pues yo debo de hacer las conversiones primero de las unidades para poder montar los datos en la fórmula y que me dé una estimación más o menos acorde al paciente. Pongamos un ejemplo. Tenemos un paciente, hombre masculino de 43 años, a quien se quiere calcular la tasa metabólica basal con un peso de 70 a 200 kilogramos y una talla de 173 centímetros. Pues vemos que el peso no lo están dando en kilos y la talla no lo están dando en centímetros. Por lo tanto, lo que hago es montar directamente estos valores en la fórmula, saco los resultados matemáticos y me da la estimación de la tasa metabólica basal de ese caballero. En este caso son 1600 kilocalorías por día. Recordemos que esto es gasto en reposo. Luego veamos el segundo componente de gasto energético, que es el efecto térmico del alimento. Hay un aumento en el gasto de energía que acompaña al consumo de los alimentos y se divide en dos formas. La primera es la termogénesis obligatoria y la segunda es la termogénesis facultativa. La obligatoria es la energía que requerimos para poder digerir, absorber y metabolizar los nutrientes, mientras que la termogénesis facultativa es porque hay alguna ineficiencia metabólica. Está relacionado, por ejemplo, con algún síndrome de hipermetabólico, por ejemplo, hipercatabolismo, que pues me lleve a que esto se sume al gasto energético normal. Y el último factor que tenemos que tener en cuenta en el gasto energético es la energía consumida durante la actividad física. Realmente este es el componente más variable del consumo total de energía. Vemos muchas diferencias entre los pacientes, pero fluctúa desde un 10%, que es un paciente en cama, hasta un 50%, por ejemplo, en atletas. Y no es una suma, o sea, no la sumamos a la tasa metabólica basal, sino es un múltiplo, lo multiplicamos. Y es una constante de acuerdo a la intensidad del ejercicio. Bueno, realmente para hacer el cálculo de la actividad física no es tan sencillo así. Esto es una de las formas más generales, pero realmente hay tablas que nos hablan acerca del gasto energético por actividad física, por duración, por días de entrenamiento, etcétera. Aquellos que vayan a especializarse pues en medicina del deporte o por ejemplo en nutrición clínica, pues verán, como les puedo decir, que existen tablas muchísimo más complejas y que son más adaptadas al tipo de actividad física del paciente. Pero en líneas generales tenemos unos factores que tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos hombres y mujeres, tenemos si tiene una actividad ligera, moderada, intensa, y dependiendo también de la condición, porque a veces cuando trabajamos en hospitales o clínicas o en algún centro ambulatorio, pues tenemos pacientes ambulatorios o que están hospitalizados, están encamados. Entonces, dependiendo de la condición del paciente y de su capacidad física, pues entonces lo multiplicamos por un factor que llamamos factor de actividad. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Pues tomamos el requerimiento calórico total, va a ser igual a la tasa metabólica basal, que la puedo calcular por las tablas o la puedo calcular por la fórmula de Harris-Benedict. Recuerden que eso depende. Si usamos la tabla, depende de la edad, del sexo, o si es de Harris-Benedict, generalmente eso es únicamente, exclusivamente utilizado en adultos, si es hombres o mujeres. Y luego, después que calculamos la tasa metabólica basal, pues lo multiplicamos por un factor de actividad, que lo escogemos, dependiendo de la anamnesis que le hayamos hecho a nuestro paciente. En algunos casos, aparte
Si tenemos, o sea, hacemos el cálculo de tasa metabólica basal, factor de actividad, si es un paciente ambulatorio, es un paciente encamado, tenemos que tomar en cuenta un factor por un aumento en el gasto, que es lo que llamamos el factor de estrés. Y el factor de estrés viene relacionado con ciertas patologías. Por ejemplo, en pacientes que tienen una desnutrición sin estrés, eso se debe multiplicar por 0,85. Recuerden que estos son factores y son múltiplos, o sea, debemos de multiplicar, nunca sumar. Luego, por ejemplo, en un paciente quemado, tiene muchísimo gasto. Son pacientes que son hipercatabólicos. Tenemos que dar suficiente energía y nutrientes para reparación, para cicatrización, para mejorar su estado de salud. Y generalmente el factor de estrés hasta 2. O sea, son los pacientes que generalmente tienen un mayor gasto por estrés metabólico. Y hay que tomarlo obviamente en consideración. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el requerimiento calórico total? Bueno, estimamos o hacemos una estimación de acuerdo al peso, o sea, una vez que tenemos ya el diagnóstico nutricional del paciente, hacemos una estimación dependiendo de lo que tenga el paciente. Si consideramos que el paciente está bajo peso o es un paciente que debe mantener su peso o incluso que debe de ganar peso. Entonces, dependiendo de la condición del paciente, pues tenemos un rango de kilocalorías por kilo que podemos calcular para determinar el requerimiento calórico total. Por ejemplo, en un paciente el cual necesita perder peso y cuyo peso actual es 89,2 kilogramos, pues necesitamos que pierda peso. Vamos a asumir que tenemos el rango entre 20 y 25 kilocalorías por kilo, pues tomamos el límite inferior, 20 kilocalorías, lo multiplicamos por 89,2 kilogramos y eso me dice que la estimación del requerimiento total calórico es de 1784 kilocalorías por día, que debe consumir para bajar de peso. Recuerden que tenemos como que estas diferentes formas. La segunda era la que yo les estaba comentando, que era, sacamos primero la tasa metabólica basal por la ecuación de Harris-Benedict, la multiplicamos por un factor de actividad y si el paciente tiene alguna patología que tenga un aumento del gasto energético, pues lo multiplicamos por factor de estrés. Pongamos un ejemplo, un paciente masculino de 43 años, hicimos el cálculo de la tasa metabólica basal por Harris-Benedict de hombre y me dio 1600 kilocalorías por día con una actividad ligera y sin estrés. Entonces buscamos en la tabla de actividad ligera el factor asociado a hombre con actividad ligera y lo multiplicamos por su tasa metabólica basal. Eso me dice que ese paciente debe de consumir 2.400 kilocalorías por día. Ahora, el inconveniente principal de la fórmula de Harris-Benedict es una sobreestimación de las calorías. Se dice que puede aumentar, o sea, dar una estimación por encima de un 20 o un 25%. Entonces tenemos una sobreestimación. Ahora, ¿qué tenemos que utilizar para realmente hacer un cálculo del requerimiento calórico total específico para cada paciente? Pues hay una serie de métodos bastante específicos, como puede ser la calorimetría indirecta. La calorimetría indirecta permite evaluar el metabolismo basal de un individuo mediante la relación entre el consumo de oxígeno y la eliminación de CO2. Eso se traduce en el número de calorías que una persona gasta diariamente para realizar sus funciones metabólicas. Esto nos daría un dato bastante exacto. Sin embargo, es un método muy costoso y realmente se utiliza es en casos muy específicos. Generalmente utilizamos ya sea la fórmula general o nos vamos por el cálculo de la tasa metabólica basal y lo multiplicamos por factor de actividad y factor de estrés. Bien, una vez que ya hemos calculado el requerimiento calórico total del paciente, pues entonces ahora viene lo que se llama la elaboración de una dieta ideal. Es decir, ya tenemos la energía diaria, ahora cómo la vamos a distribuir entre los tres macronutrientes importantes, proteínas, lípidos y carbohidratos. Entonces, de acuerdo al Instituto Nacional de Nutrición, la distribución debería ser, el requerimiento calórico total es un 100%, de las cuales entre 11 y 14% debería ser a expensas de proteínas.
un 20 a un 30% debe ser a expensas de grasas y entre un 56 y un 69% debe ser a expensas de carbohidratos. Ustedes me preguntarán, ¿cuáles son los límites? O sea, ¿en qué condiciones yo puedo usar un 11, un 14, un 20, un 30 o un intermedio? Eso depende mucho del paciente. Depende de la edad, depende del sexo, depende de la actividad, depende de patologías asociadas, de antecedentes, etcétera, que hay que tomar en cuenta. Siguiendo el ejemplo anterior, que era nuestro paciente masculino de 43 años, que le hicimos el cálculo de la tasa metabólica basal y eran 1.600 kilocalorías por día, y luego hicimos el cálculo del gasto energético total y resultó que tenía una actividad ligera. Cuando lo multiplicamos a la tasa metabólica basal nos dio 2.400 kilocalorías por día. ¿Cómo hacemos la distribución? Pues en este caso, bueno, entre proteínas se le puso 14%, recuerden que es entre 11 y 14. Entonces, bueno, se hace una regla de tres donde se considera el 2.400, que es la energía total diaria, como un 100%, cuánto le tocará en forma de energía a las proteínas en el día. Entonces, eso corresponde a 336 kilocalorías por día. Pero si sabemos que un gramo de proteína aporta 4 kilocalorías, las 336 serán 84 gramos de proteína que debe de consumir al día. Así vamos a hacer con los tres, con proteínas, grasas y carbohidratos. Pero lo que tenemos que estar conscientes es que los porcentajes de proteínas, carbohidratos y lípidos deben de sumar un 100%. En este caso, en carbohidratos se puso 56%, más los 14 de proteínas que se pusieron. Entonces ya lo que nos quedaría sería en forma de lípido. Hacemos exactamente lo mismo, sacamos la cantidad de calorías que le corresponde por carbohidrato día y sabemos que un gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías. Las 1.344 kilocalorías serán 336 gramos de carbohidrato. Y como les dije, el resto, pues en forma de grasa. Hemos sumado 14,56 más 30 son 100%. Hacemos lo mismo con las grasas y calculamos que le vamos a aportar 80 gramos de lípidos. Aquí es de grasas. Hay una pequeña error aquí que yo se los voy a corregir en la clase que les voy a enviar. Es de grasa, porque la primera lámina es de proteínas, la segunda es de carbohidratos y estas serían de grasas. Entonces, una vez que ya yo he calculado todos mis tres macronutrientes, ahora yo debo de garantizar con el plan nutricional cubrir los requerimientos diarios adecuados de minerales y vitaminas, que fueron los que se habló en la segunda clase de nutrición. Entonces ahora ustedes me dicen, bueno, profesora, está bien, ya calculamos la energía diaria, ya lo distribuimos entre proteínas, carbohidratos y grasas, ya sabemos la cantidad en gramos al día que le toca de cada uno de los macronutrientes, pero ¿cómo le llevamos eso a un lenguaje que el paciente pueda entender? Es decir, no le podemos decir eso al paciente, usted tiene tantos gramos de proteína, de grasa y de carbohidrato al día. Hay que hacerlo ver qué alimentos debe de consumir y cómo lo debe de consumir, dependiendo de lo que le hemos calculado. Entonces, eso se hace en las consultas especializadas de nutrición, en donde tenemos tres herramientas para hacer eso. La primera es lo que llamamos la lista de intercambio, en donde los alimentos se dividen en grupos similares, en donde las raciones tienen una cantidad de gramos y equivalen a una cantidad de energía y se hace la distribución. Entonces le podemos decir al paciente, usted tiene tantas raciones de carnes al día, usted tiene tantas raciones de vegetales, tantas raciones de fruta, etcétera. La segunda herramienta que utilizamos es la tabla de composición de alimentos. La tabla de composición de alimentos, como su nombre nos los dice, pues nos indica la composición del alimento, o sea, cuánto de proteínas, cuánto de carbohidratos, cuánto de grasa. Hay algunas que hablan sobre los minerales y las vitaminas y lo que hacemos es una distribución variada, balanceada y acorde al paciente. Y por último, pues nos vamos con recomendaciones nacionales o internacionales, como es en Venezuela se utiliza el trompo nutricional.
El trompo nutricional pues nos categoriza a los alimentos dependiendo de que si son carbohidratos, si son frutas, si son proteínas, si son grasas, si son azúcares y algo muy importante que el trompo considera el consumo de agua y la realización de actividad física. Entonces hay un número de raciones de cada uno de estos grupos que debemos de seguir que tiene que estar acorde a la cantidad en gramos y a la cantidad de energía pues que le toca al paciente. Bien, una vez que el paciente ya tiene su plan nutricional, hay veces que los pacientes no cubren con el requerimiento energético diario y total que le corresponde. Y su dieta o sea, no es balanceada, no es acorde, y muchas veces no es suficiente o está por encima de lo que realmente el paciente requiere. Entonces allí es cuando empezamos a tener consecuencias de un aporte inadecuado de alimentos. En el mundo hay como que una doble malnutrición, una malnutrición por déficit y una malnutrición por exceso. Cuando hablamos de la malnutrición por déficit, como su nombre lo dice, pues está deficiente en el aporte de energía y de nutrientes. Entonces allí es donde surge el término desnutrición. La desnutrición se define como el estado físico y nutricional resultante de una notable disminución del aporte proteico y calórico, o bien debido a una capacidad disminuida para el aprovechamiento de los alimentos por parte del organismo. No solamente es comer suficiente, sino que también el cuerpo lo pueda aprovechar de una forma saludable. Hay algunas patologías en las cuales esto se ve comprometido y obviamente el paciente entra en un estado de desnutrición. Los dos grandes tipos de desnutrición son el marasmo y el kwashiorkor. Los estudiantes de medicina que van a ver pediatría, bueno, cuando vean pediatría o aquellos que van a ser pediatra, pues para ustedes estos son dos patologías bastante importantes. Entonces, hablando de desnutrición, entre las formas clínicas de la desnutrición, por un lado, y como la punta del iceberg, porque hay muchas formas de desnutrición, se encuentra el kwashiorkor, el marasmo nutricional y el kwashiorkor marasmático, como una manifestación grave de la enfermedad. Pero hay estados intermedios que a veces los pasamos desapercibidos. Por eso es que la evaluación nutricional y el diagnóstico del estado nutricional es sumamente importante para que en algún momento sea necesario pues desviar un paciente para una interconsulta con un especialista que trate de mejorar el estado nutricional del paciente. Acuérdense que eso garantiza éxito incluso en el tratamiento médico. Por otro lado, la parte sumergida del iceberg es una leve desnutrición proteico-energética cuya única manifestación identificable, por lo menos en niños, es el retraso del crecimiento. Ahí lo que les estaba comentando en la primera clase, que es la combinación de variables para sacar los percentiles, es sumamente importante. La edad ósea, ver el potencial de crecimiento, si está acorde a las curvas, los puntos, etcétera. Los puntos de corte en la gráfica son muy, pero muy importantes. Vamos a hablar un poquito del marasmo. El marasmo es una enfermedad nutricional que está caracterizada por un severo déficit proteico calórico, es decir, hay una disminución en la ingesta tanto de calorías como de proteínas. Cuando nosotros vemos un paciente con marasmo, pues vemos un paciente muy delgado, hay debilidad muscular evidente, hay pérdida de grasa corporal. Este es un paciente emaciado, o sea, se ven sus estructuras óseas notables. Es habitual en menores de 18 meses de edad. La piel luce arrugadita, parecen niñitos viejitos, tal cual, con la piel arrugada, hay caída del cabello, alopecia, hay apatía, hay somnolencia, poca respuesta en este tipo de pacientes. Ahí el cabello de ellos se caracteriza por llamarse pelo o cabello ralo, que es de caída fácil, es un cabello muy fino y característico del paciente con marasmo.
Ahora, tenemos la otra parte, que es el kwashiorkor. El kwashiorkor es una enfermedad producida por una deficiencia de proteínas acentuada, acompañada con un suplemento calórico proveniente de carbohidratos. Es decir, en este tipo de pacientes hay un déficit proteico, pero en la dieta se mantiene el consumo de carbohidratos. El típico paciente con kwashiorkor es un paciente que presenta edema. Edema es presencia de líquido en el espacio intersticial, que esconde o sea, la importante emaciación del tejido. Ellos se ven gorditos, pero gorditos a expensas de edema, de líquido que se almacena en el espacio intersticial. Fíjense, este paciente que tienen aquí abajo de la lámina pareciese un paciente que no tuviese una desnutrición, pero sí es un paciente con kwashiorkor. Ustedes posiblemente vean como incluso cómo se ven los pies, los miembros inferiores. Ustedes presionan allí y deja una pequeña muesca que es fovea, que es lo que nos dice que hay líquido en el espacio intersticial. Y cuando ven este tipo de abdomen globoso, se hacen unas técnicas especiales que ustedes van a ver en clínica y vemos el signo de la oleada, en donde nos indica que hay ascitis, hay líquido a nivel del abdomen. Es habitual verlo entre 2 y 4 años. También hay descamación de la piel, hay despigmentación del cabello, ese abdomen globoso, hay apatía, somnolencia, etc. Ahora, cuando nosotros hablamos de malnutrición proteico-calórica, es importante porque recordemos que la nutrición, eh, todas aquellas consecuencias de una malnutrición, los efectos generalmente van ocurriendo progresivamente hasta que pues ya puede llegar pues, incluso a la muerte del paciente. En este caso tenemos un insuficiente aporte calórico y proteico, se presenta en el 50% de los adultos hospitalizados, por eso es que yo hago tanto hincapié que el médico debe saber de nutrición para evitar precisamente estas complicaciones. Aparece entre los 5 y los 10 días de la aparición de un estrés, dependiendo obviamente del nivel de estrés, y contribuye a la morbilidad y a la mortalidad. Estos son pacientes que generalmente se nos complican. Es un paciente con enfermedad consuntiva que progresivamente pues va manifestándose, va empeorando desde el punto de vista de salud. Entonces, hay una pérdida de la inmunidad celular, pueden aparecer infecciones secundarias, alteraciones de la funcionalidad, úlceras en decúbito, hasta la muerte del paciente. Pero también tenemos ahora la otra parte, que también se ha presentado mucho a nivel mundial, que es lo que se llama el síndrome X o el síndrome metabólico, que no es una única enfermedad, sino es una asociación de problemas de salud que pueden aparecer de forma simultánea o secuencial en un mismo individuo. Está causado por factores genéticos y ambientales. Obviamente las enfermedades son multifactoriales, pero aquí viene muy ligado al estilo de vida, en donde se conlleva a una resistencia a la insulina. Se acompaña de un incremento del riesgo de diabetes, de enfermedad coronaria, de enfermedad cerebrovascular, de disfunción, etcétera, disminución de la capacidad física, etcétera. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? La regulación alterada de la glucosa y o resistencia en la insulina, que se acompaña con dos o más de los siguientes: hipertensión, triglicéridos plasmáticos y o colesterol alterados, una circunferencia abdominal alta o un índice de masa corporal mayor a 30 y otros. Esos son entonces los criterios diagnósticos del síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, a pesar de que no siempre va ligado a la obesidad, pero en la mayor parte de ellos, pues es su mejor amiga, va de la mano. Pues la obesidad es una enfermedad caracterizada por un mayor consumo de calorías de lo que el cuerpo necesita, ocasionando un aumento de los depósitos de grasa corporal y por ende de ganancia de peso. Cuando nosotros hablamos del consumo de caloría versus lo que gastamos, estamos hablando de un balance energético. Es muy parecido a lo que habíamos hablado del balance nitrogenado. Aquí estamos hablando, en aquel caso habíamos hablado de nitrógeno, en este caso estamos hablando de energía. El balance energético no es más que la relación entonces entre la energía consumida y la energía utilizada.
Tenemos un balance energético positivo cuando la energía consumida es mayor a la energía utilizada y un balance energético negativo cuando la energía consumida es menor a la energía utilizada. Y en ambos casos, pues tendrá sus repercusiones a nivel físico. La etiología de la obesidad, pues esto es muy complejo, podemos estar hablando mucho tiempo sobre obesidad, pero en líneas generales, pues afectan factores endocrinos, genéticos, metabólicos y nutricionales, psicológicos, socioeconómicos que me llevan a un aumento de peso. Pues en líneas generales, la obesidad es multifactorial y hay que verla así y hay que tratarla así como tal. Un paciente obeso que no es visto por un endocrinólogo y tiene una intolerancia a la glucosa, sino nada más desde el punto de vista nutricional, pues el tratamiento queda corto. Por eso es que el tratamiento siempre es por un equipo multidisciplinario. Ahora, como para concluir con la obesidad, pues le traje esta lámina porque la obesidad es altamente compleja. E incluso ahorita hay estudios que están relacionando el tipo de microbiota que hay a nivel intestinal con la presencia o no de alteraciones metabólicas. Entonces, es una patología bastante compleja. En líneas generales, pues el consumo del gasto energético total y el aporte nutricional adecuado influyen en el desarrollo, crecimiento y en el estado de salud de todos los seres humanos, tanto en el estado de salud, como lo acabo de decir, como en la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que tener el suficiente conocimiento como para poder abordar a un paciente o por lo menos tener la urgencia de una interconsulta con un especialista para lograr el éxito en el tratamiento del paciente, ya sea la prevención o sea la curación. Aquí termino pues las clases de nutrición con esta imagen, en donde ustedes eligen. Eligen por qué. Eligen estar saludables o eligen estar en un estado patológico. Porque realmente muchas veces la nutrición cae dentro, no cae dentro de la parte médica, de la parte de salud, sino incluso cae dentro de la parte de mercadeo, de la parte de falta de conocimiento y aplicación de personas que no están formadas para esto. Hay muchísimos tipos de dietas que incluso han pasado de moda o que están de moda, las dietas cetogénicas, las dietas bajas en proteínas, las dietas libres de carbohidratos, las dietas de la luna, las dietas dependiendo del tipo de sangre. Pero realmente lo que yo quiero transmitirles a ustedes es que la nutrición es individualizada, dependiendo de cada persona, de sus condiciones físicas, de su estado de salud, de su edad y de su sexo, y que ninguno de los nutrientes puede ser satanizado. Lo que es importante en los pacientes es darle una dieta balanceada, acorde y variada. Y eso siempre el médico lo debe de recordar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí están las clases de nutrición. Espero les haya gustado. Ya saben que me pueden buscar cualquier duda, pues estaré atenta y a la orden y a su disposición. Muchísimas gracias.